uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. Un genio. Un Beatle. Hoy en Guitarra Viva repasamos la vida y obra de Sir Paul McCartney. Autor junto a John Lennon de canciones históricas. Pero, ¿qué pasó entre ellos dos? ¿Fueron los culpables del fin de los Beatles? ¿Y qué hay de los rumores que afirman que en realidad murió en 1969 y que fue reemplazado por un doble? Si quieres encontrar respuesta a todas estas preguntas y conocer la vida entera de Paul McCartney, ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. Una audición improvisada. El 18 de junio de 1942 nació en Liverpool un niño llamado James Paul McCartney. Concretamente llegó al mundo en el Hospital Walton, donde su madre, Mary Patricia, había trabajado como enfermera. Su padre, James McCartney, o Jim, como prefería que lo llamasen, no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo, ya que se encontraba trabajando como bombero voluntario en la Segunda Guerra Mundial. El padre de Paul fue una figura muy importante para él durante su infancia y adolescencia. Había sido pianista y trompetista y consiguió transmitirle al pequeño Paul esa pasión por la música. De hecho, en su 14º cumpleaños le regaló una trompeta con la intención de que siguiera los pasos de su padre. Sin embargo, a principios de los años 50 comenzaron a llegar a Reino Unido, tanto por la radio como a través de los marineros procedentes de América, canciones de estilos completamente novedosos. Se trataban del skiffle y sobre todo del rock and roll. Esto fue una auténtica revolución para la juventud británica y, por supuesto, también para Paul McCartney, quien pronto cambió la trompeta que le había regalado su padre por una guitarra. En concreto, por una Framus Zenith modelo 17, que le costó como unas 15 libras y con la que podía hacer algo que era imposible con la trompeta: cantar a la vez que tocaba. Pero Paul no era para nada habilidoso con la guitarra y eso le causó mucha frustración. Hasta que un día, de casualidad, tras ver un cartel del guitarrista zurdo Slim Whitman, decidió probar y darle la vuelta a la guitarra. Entonces descubrió que estaba muchísimo más cómodo de esa manera y, aunque era diestro para todo, le resultaba más fácil tocar la guitarra como un zurdo. Por tanto, invirtió el orden de las cuerdas y así empezó a tocar de forma totalmente autodidacta. Al poco tiempo, compuso la que sería su primera canción, I Lost My Little Girl. Unos años antes de todo esto, Paul había empezado el instituto, donde destacaba como alumno aplicado y bastante educado. Todos los días utilizaba el autobús escolar para ir a clase y allí fue donde conoció a un chico con el que, a pesar de que era un año menor, entabló una gran amistad de manera súper rápida. Este chico se llamaba George Harrison y ambos compartían una pasión total por la música. Pero el 31 de octubre de 1956, cuando Paul llevaba apenas unos meses practicando con su nueva guitarra, llegó una terrible noticia. Su madre había fallecido. El suceso fue devastador para la familia McCartney y aún más para Jim, su padre, quien quedó totalmente destrozado.
Unos meses después, en julio de 1957, con 15 años recién cumplidos, Paul se encontraba en una fiesta parroquial en la iglesia de San Pedro, en Bolton. Allí había un pequeño grupo local llamado The Quarrymen, que tocaban mitad rock and roll y mitad skiffle. Paul se quedó a verlos y al final del concierto su compañero de clase, Ivan Vaughan, que era el bajista del grupo, le presentó al guitarrista y vocalista, un joven llamado John Lennon. Paul y John conectaron de inmediato, hablaron de música, de la guitarra e incluso Paul se atrevió a tocar el tema 20 Flight Rock de Eddie Cochran. John Lennon quedó tan impresionado que esa misma noche, mientras volvía a casa, le propuso a su amigo Pete Shotton, percusionista de The Quarrymen, invitar a Paul a entrar en el grupo. Aquella audición improvisada marcaría un antes y un después en la historia de la música. Capítulo 2. De niños a adultos. Paul era un miembro más de The Quarrymen y su conexión con John se hizo mucho más intensa. Ambos quedaban a solas para trabajar en nuevas canciones. Así es como nació la dupla Lennon-McCartney, que tantas alegrías nos dio a los amantes de la música. Aunque John Lennon seguía siendo el líder, Paul McCartney entró con tanta fuerza en The Quarrymen que a las pocas semanas ya propuso fichar a un nuevo integrante. Este era su buen amigo, George Harrison. En un principio, Lennon se negó rotundamente porque le parecía que Harrison, que tenía tan solo 14 años, era demasiado joven. Sin embargo, Paul no se rindió. Sabía que su amigo George tenía de sobra cosas que aportar al grupo. Así que presionó de una forma muy insistente a John Lennon para que por lo menos le hiciera una audición para entrar en el grupo. Y afortunadamente, John Lennon aceptó y cuando escuchó a George con la guitarra, no pudo hacer otra cosa que abrirle las puertas de The Quarrymen. Paul ofreció su casa para los ensayos, ya que allí podían utilizar el piano de su padre. En uno de esos ensayos, mostró al resto de la banda la última canción que había escrito, In Spite of All Danger. ¿Sabes qué? Todos quedaron absolutamente asombrados al escucharla. Pese a la juventud de los integrantes, The Quarrymen era una banda muy ambiciosa y el siguiente paso que tenían que dar estaba claro: grabar un disco. Tras reunir con mucho esfuerzo el dinero entre todos, se dirigieron al estudio y a mediados de 1958 grabaron un sencillo compuesto por That'll Be the Day de Buddy Holly en la cara A y en la cara B, In Spite of All Danger de McCartney. Aún se conserva el vinilo original de aquella grabación y como curiosidad es uno de los discos más caros del mundo. Se ha llegado a valorar en más de $300.000. Los chicos empezaron a presentar su música por locales de Liverpool y rápidamente se dieron cuenta de que el nombre de The Quarrymen no tenía suficiente gancho, por lo que decidieron pensar en una alternativa. Tras descartar algunos nombres como Johnny and the Moondogs o The Silver Beatles, dieron con el nombre definitivo. The Beatles. Bajo este nombre, llamaron la atención de Alan Williams, quien se propuso como manager de la banda y les ofreció un viaje a Hamburgo para hacer una serie de actuaciones. El grupo, que por aquel entonces estaba compuesto por Paul, John, George y Stuart Sutcliffe al bajo, aceptó la propuesta de Williams y tras reclutar a Pete Best como batería, viajaron a Alemania. La experiencia en Hamburgo fue realmente dura para todos ellos. Eran horas tocando sin parar, sumadas a las malas condiciones de descanso, que solo pudieron soportar recurriendo al alcohol y a las anfetaminas.
Aquel viaje cambió al grupo para siempre. Los Beatles llegaron a Hamburgo siendo niños y salieron de allí convertidos en adultos. Capítulo 3. Beatlemanía. En 1961, justo antes de regresar de Hamburgo, Stuart Sutcliffe anunció que dejaba la banda, por lo que tuvieron que discutir quién iba a coger el rol de bajista. En un principio Paul se negó, ya que pensaba que ese cambio le restaría peso dentro del grupo, pero no le quedó otra y acabó aceptando a regañadientes. Y de esa manera se convirtió en el bajista de los Beatles, puesto desde el cual pasaría a la historia. En su primer concierto de vuelta en Liverpool, el recibimiento fue espectacular. Todo había cambiado, empezando por su presencia al escenario, mucho más frenética y potente. The Cavern se convirtió en su escenario habitual, donde encontraban siempre a un público totalmente volcado, especialmente con John y con Paul, los líderes indiscutibles del grupo. De esa manera llegaron a los oídos del productor Brian Epstein, quien pasó a la historia como el quinto Beatle. Por cierto, ¿sabías que la familia de Brian Epstein tenía una tienda de música y que fue precisamente allí donde el padre de Paul McCartney compró su piano? Hablaremos de eso otro día. En enero de 1962, Brian se convirtió en el representante de la banda. Cambió por completo su look y reemplazó a Pete Best por Ringo Starr en la batería. El cuarteto había llegado, por fin, a su evolución definitiva. Por cierto, si quieres saber cómo fue la dura salida de la anterior batería de los Beatles, de Pete Best, o conocer la historia de John Lennon o de George Harrison, las tengo también aquí en el canal, te dejo los enlaces por aquí abajo. Ahora, sigamos con la historia. Con esta formación salió a la luz el single Love Me Do, una canción que había sido compuesta por Paul McCartney entre 1958 y 59, aprovechando momentos en los que faltaba a clase para escribirla. El tema fue todo un éxito y acabó desatando el fanatismo que con el paso de los años recibiría incluso un nombre propio: la Beatlemanía. Love Me Do fue incluido pocos meses después en el primer LP de la banda, Please Please Me, donde la mayoría de canciones habían sido compuestas por John Lennon y Paul McCartney. Y fue cuando comenzaron las giras. Y todos los conciertos tenían un denominador común: el entusiasmo total del público. De hecho, este sonido comenzó a ser el más habitual en las actuaciones de los Beatles. Eran auténticas estrellas y John y Paul brillaban por encima de todo. Capítulo 4. El Beatle lindo. Mr. Paul McCartney, good evening. El reconocimiento público vino acompañado de muchas cosas buenas para los Beatles y de otras que la verdad no eran tan buenas, al menos para Paul McCartney, que odiaba a más no poder el apodo que le había puesto la prensa, The Cute Beatle, algo así como el Beatle lindo. Con el álbum With the Beatles, el éxito del cuarteto se consolidó aún más. Curiosamente, este trabajo reemplazó en el número 1 de las listas a Please Please Me, que se había mantenido en lo más alto durante 30 semanas. Teniendo en cuenta todo esto, era cuestión de tiempo que su música atravesara el Atlántico y llegaran a Estados Unidos.
Y así fue como el 7 de febrero de 1964 miles de personas lo recibieron en el aeropuerto JFK 2 días antes de su mítica aparición en el The Ed Sullivan Show. Ladies and gentlemen, The Beatles! Un programa que vieron más de 73 millones de estadounidenses. En aquel viaje, además de conquistar los Estados Unidos, los Beatles hicieron algo mucho más importante. Abrieron las puertas del mercado norteamericano a bandas británicas como The Rolling Stones, The Animals o The Who, en un movimiento que se conoce como Invasión Británica. Al regresar a Inglaterra, los Beatles se encerraron en el estudio para grabar A Hard Day's Night, el primer y único disco compuesto al 100% por la dupla Lennon-McCartney, un álbum que dio lugar al salto de los Beatles a la gran pantalla, con la primera de las 5 películas que protagonizaron. Los Beatles han creado unos temazos brutales y muchos de ellos puedes aprender a tocarlos dentro de la academia de guitarraviva.com. Incluso aunque no tengas nociones de guitarra, en guitarraviva.com vas a encontrar unos cursos que van a hacer que puedas tocar las canciones de los Beatles a la perfección. Sigamos con la historia de McCartney. A mediados de los 60, algo empezó a torcerse en el interior del grupo. El frenesí del público iba en aumento y los conciertos se estaban convirtiendo en una auténtica tortura para la banda, ya que los chillidos y los gritos sonaban incluso más que sus voces y sus instrumentos. A esto se sumaron los primeros choques de egos a la hora de componer, ya que Paul iba ganando cada vez más y más protagonismo. Pocos meses después del lanzamiento de Beatles for Sale, salía a la luz Yesterday, una canción compuesta por Paul McCartney, que fue grabada por él como único Beatle, acompañado únicamente de su guitarra y un cuarteto de cuerda. Actualmente es la canción más versionada de la historia. Yesterday se incluyó en el álbum Help. Unos meses más tarde salió Rubber Soul, que sin duda marcó un episodio importante en la lucha de egos de los Beatles, pues aunque la autoría de la mayor parte de las canciones seguían perteneciendo oficialmente a la dupla Lennon-McCartney, lo cierto es que Paul había tomado las riendas y era en la práctica el director musical de los Beatles. De hecho, cogía muchas veces pues la guitarra de Harrison y decía esto quiero que lo toques así, o le decía incluso a Ringo Starr esto quiero que lo hagas así, y empezaron ahí a fraguarse unas relaciones un poco difíciles. Eso sí, de puertas para afuera estos conflictos internos no existían y el cuarteto seguía consiguiendo números 1 con cada nuevo álbum que lanzaba. Pero a finales de 1965 tuvo lugar otro episodio que estuvo a punto de acabar con todo repentinamente. Ocurrió el 26 de diciembre. Paul McCartney se encontraba en Liverpool visitando a su familia cuando se le ocurrió la genial idea de llamar a su amigo Tara Browne y alquilar unas motos para dar una vuelta. En un momento dado, Paul se giró para mostrarle a Tara el paisaje. Esto despistó a Paul, quien perdió el control de su moto y acabó cayendo en la carretera. Por suerte, el accidente solo le provocó un pequeño corte en el labio y le rompió un diente. Esto se ve claramente en el videoclip de Paperback Writer, donde si te fijas con atención verás el diente de Paul roto.
Ahora bien, esta que te he contado es la versión oficial del accidente de Paul, pero esto no contentó a todos, ya que entre algunos grupos de fans empezó a surgir una teoría. ¿Murió realmente Paul McCartney en aquel accidente? ¿Fue reemplazado por un doble? Este rumor empezó a extenderse como la pólvora y a día de hoy aún sigue teniendo adeptos, con supuestas pruebas que lo confirman. No voy a extenderme en este vídeo, si quieres que hable sobre eso en detalle, dímelo en los comentarios y veremos las pruebas para ver si es verdad o no. Esa estabilidad que mostraban los Beatles hacia el exterior empezó a tambalearse en 1966, dado que el grupo, a pesar de la oposición de Paul McCartney, decidió que la situación en los conciertos era insostenible y tras presentar el álbum Revolver en Estados Unidos, abandonaron las giras. Capítulo 5. Un final anunciado. Los Beatles estaban empezando a hartarse de ser Beatles. Una muestra clara de ello es el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Para este álbum, McCartney inventó una especie de banda ficticia, y esto fue un intento por demostrar a sus fans que habían madurado y que podían hacer otras cosas, que ya no seguían siendo los mismos niños que tocaban en The Cavern unos años atrás. De hecho, este es considerado el primer disco conceptual de rock y marca un cambio hacia una actitud más experimental de la banda. Algo que se vio reflejado en temas posteriores, como Strawberry Fields Forever. En 1966, Paul McCartney realizó su primer proyecto en solitario, la banda sonora de la película Family Way. That's the family way. Sin embargo, cuando parecía que los Beatles querían tomar un nuevo rumbo, llegó otro duro mazazo. En agosto de 1967, mientras los cuatro se encontraban en un retiro espiritual en Gales, Brian Epstein falleció repentinamente a causa de una sobredosis. Y ese fue el principio del fin. Hasta ese momento Brian Epstein había funcionado como una especie de pegamento en la banda, así que Paul McCartney tomó las riendas del grupo y trató de llenar el hueco que había dejado Epstein. El primer proyecto que llevaron a cabo bajo la nueva dirección fue la película Magical Mystery Tour. Una película que desató las primeras críticas negativas hacia un proyecto firmado por los Beatles, hasta tal punto que el propio McCartney se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Pero lo que sí es verdad es que la banda sonora tuvo muy buena acogida. Sin embargo, esto no hacía más que dificultar la relación entre aquellos cuatro chicos que habían revolucionado la música a nivel mundial. Hacía tiempo que miraban más por sí mismos que por el grupo, especialmente John Lennon y Paul McCartney, quienes ya rara vez componían y grababan juntos. Y las críticas entre sí hacia George Harrison y Ringo Starr eran muy duras. De hecho, en 1969, durante las sesiones de grabación del White Album, Ringo Starr, harto de sentirse menospreciado, se fue al estudio. Como consecuencia, la batería de algunos temas, como Deep Prudence, la tocó Paul McCartney. A toda esta tensión hay que añadirle un nuevo ingrediente que llegó en la grabación de Yellow Submarine, donde se sumó el personaje de Alan Klein, que llegó recomendado por Lennon para hacerse cargo de los negocios de la banda. McCartney se opuso por completo, ya que no confiaba en absoluto en Klein, pero aún así entró, aumentando todavía más la distancia entre Lennon y Paul McCartney. Era indudable que el final de los Beatles estaba muy cerca, y entonces fue cuando Lennon dio el primer paso. En septiembre de 1969 anunció en privado al resto del grupo su intención de abandonar. Esto le abrió los ojos a Paul, que se encontró totalmente abatido por la posibilidad de perder a la banda de su vida, así que
se retiró a su granja, a Campbelldown, Escocia, durante unas semanas para poder pensar. Pero esta desaparición repentina de Paul avivó todavía más aquellos rumores sobre su supuesta muerte. Para desmentirlos, concedió una entrevista a la revista Life, que tuvo como titular "Paul todavía está con nosotros". La mujer que aparece a su lado es Linda Eastman, con quien se casó en 1969, y el bebé que tiene en brazos, Mary McCartney, su primera hija. Por suerte, Paul McCartney regresó. A los Beatles aún le quedaba algo de mecha para la traca final, y esta salió en forma de 2 álbumes que son, sin duda alguna, parte fundamental de la historia de la música. Hablamos de Abbey Road y Let It Be. Pocos días antes del lanzamiento de este último álbum, Paul McCartney, que había intentado tirar del carro hasta el final, anunció la disolución definitiva de la banda. Era el final del grupo más grande de todos los tiempos. El fin de los Beatles. Capítulo 6. 60 años de música. La ruptura de los Beatles sumió a Paul McCartney en una tremenda depresión. Por suerte, su esposa Linda lo ayudó a salir. Y en 1970 lanzó McCartney, su primer álbum en solitario, en el que aparte de unas pequeñas aportaciones vocales de Linda, Paul hizo todo lo demás, compuso las canciones y tocó todos los instrumentos. Un año después, lanzó Ram. Pero McCartney se dio cuenta de lo que él quería realmente: formar una banda. Y así lo hizo. En 1971 creó Wings, junto a Linda, su mujer, el batería Dennis Seiwell y el guitarrista Denny Laine. Su primer proyecto fue Will Life. Y la verdad es que, al igual que los lanzamientos anteriores, este no recibió buenas críticas. Paul McCartney quería fijar un punto y aparte respecto a los Beatles y se negaba a tocar canciones de ellos en los conciertos. Pero quizás el público aún no estaba preparado para eso. Sin embargo, llegó Red Rose Speedway, que se coló en los primeros puestos de las listas. Esto marcó un cambio de tendencia que se mantendría en el resto de trabajos de Wings. La década de los 80 comenzó de la peor manera posible para Paul McCartney. El 8 de diciembre, mientras desayunaba, recibió una llamada de su manager que, con la voz rota, le dio una terrible noticia. John Lennon había sido asesinado. Paul quedó totalmente en shock y decidió combatir el dolor de la única forma que sabía hacerlo: con música. En los años posteriores colaboró con artistas de la talla de Stevie Wonder o Michael Jackson, con quien, por cierto, no acabó del todo bien, y es que Michael Jackson se hizo con los derechos de las canciones de los Beatles y hasta hace poco que no ha podido recuperarlos, o sea, imagínate. Paul estuvo presente en el mítico concierto de Live Aid de 1985, donde interpretó Let It Be, acompañado por David Bowie, Pete Townshend, Alison Moyet y Bob Geldof. Compaginó todo esto con su propia carrera en solitario y continuaba lanzando prácticamente un disco nuevo cada año. Los 80 terminaron con The Paul McCartney World Tour, la primera gira en solitario de Paul McCartney, en la que, entre otros muchos países, visitó Brasil, donde tocó para casi 200.000 personas en el estadio Maracaná.
En 1994 frenó su carrera en solitario y la mantuvo en reposo durante 4 años, en los cuales estuvo trabajando junto a George Harrison, Ringo Starr y George Martin en el proyecto The Beatles Anthology. Este reencuentro de los ex-Beatles se tradujo en más colaboraciones entre ellos, como ocurrió en Flaming Pie, el 10º álbum de estudio de Paul McCartney, en el que Ringo pone la batería y los coros de la canción Beautiful Night. Con el cambio de siglo, Paul McCartney disminuyó su ritmo de trabajo, al menos en lo musical, y empezó a acercarse a otros tipos de creación artística, como la literatura o la pintura. En el año 2001, en respuesta a los atentados del 11S, Paul lanzó la canción Freedom, que fue incluida en el álbum Driving Rain. Poco más de 2 meses después, George Harrison falleció de cáncer. Este fue un golpe especialmente duro para Paul, que en 1998 ya había perdido a su esposa Linda por la misma enfermedad. Como homenaje, participó junto a Ringo Starr en el Concert for George en noviembre del 2002. En 2009, Paul McCartney hizo un viaje muy especial a Estados Unidos, ya que estuvo en el show de David Letterman, el cual se realiza en el Teatro Ed Sullivan, justo donde los Beatles habían conquistado Estados Unidos más de 40 años antes. Por cierto, ¿sabías que en 2017 volvió al cine con un cameo en Piratas del Caribe? ¡Jackie Boy! La verdad es que no cabe duda de que a sus 79 años, Paul McCartney tiene aún mucha música que dar. Prueba de ello es su álbum McCartney 3, que lo grabó en pleno confinamiento, haciéndose cargo absolutamente de todos los instrumentos. Este álbum fue aclamado por la crítica y volvió a situar a Paul en lo más alto de las listas de Reino Unido, algo que no pasaba desde hacía 30 años. En 2021 salió una nueva versión de este álbum, McCartney 3 Imagined, que hasta el día de hoy es el último trabajo de Paul. Quien después de más de 60 años de carrera no parece tener ningún interés en retirarse. Y eso, para los que amamos su música, es toda una suerte. Hasta aquí la vida de Paul. Esto se podría hacer infinito, tanto como 60 años de vídeo. Pero seguro que hay una anécdota que tú conoces y que quieres compartir conmigo y con los demás. Y si es así, me encantaría que lo hicieras, ya sabes, dejándolo escrito aquí en los comentarios. Espero que te haya gustado este mini documental y si es así, ya sabes, te espero en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¿Dónde si no?